Es viernes, Hilario, y los viernes pues tenemos nuestra clase de historia. Así es. Con nuestro experto. Un buen clavado a la historia. Un buen clavado, nuestro amigo y historiador, el doctor Joaquín Robles Linares. Y hoy tenemos un tema muy interesante, Hilario, que tú me platicabas ayer sobre la historia del maximato en este país. Y para entender, ¿no? Porque muchos hablan de que hay un poder tras el trono en la presidencia y ya han señalado mucho a la doctora Claudia Sheinbaum de que está atrás el señor de allá de Macuspana. De Macuspana. Entonces, ¿pero qué es el maximato? Yo creo que el que mejor nos puede explicar y ya viendo cómo operó el maximato, ver si están llenándose las mismas condiciones para que se establezca de nueva cuenta. ¿Y quién mejor que Joaquín Robles Linares? Joaquín, doctor, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos como siempre, Joaquín, como todos los viernes. Y bueno, pues somos todo oídos, Joaquín. No, hombre, muchas gracias. Y fíjate que ahorita que hacen referencia al maximato, yo creo que todo esto parte, en primer lugar, de la figura y además la influencia que tuvo o que tiene actualmente el presidente que precedió a Claudia Sheinbaum. Y también lo traemos a colación por una declaración hace una semana exactamente en un seminario que creo que fue en el ITAM, si ustedes... Sí. Vamos en el ITAM de Ernesto Zedillo, donde dice... En el ITAM, exactamente. Sí, en el ITAM, vendría bien o algo así, palabras más, palabras menos, que se despojara del oscuro o del cacique de la oficina de junto. Algo así le dijo Zedillo a la presidenta Sheinbaum, refiriéndose precisamente, caudillo oscuro. El caudillo oscuro de la oficina de junto, refiriéndose precisamente a López Obrador en función de la influencia o la tutela que tiene sobre la presidenta. Y entonces, pues mucha gente ve una especie de maximato o de dominio permanente sobre el personaje. Las condiciones son diferentes, son distintas. No es lo mismo el México de 1928 que el México actual de 2025. Sin embargo, me importa mucho la declaración y creo que la destaco por un presidente como Zedillo, que se despojó de esa tutela al inicio de su sexenio. Pero rápido. De inmediato metió al hermano a la cárcel, rompió inmediatamente con su antecesor y tomó el mando con todos los riesgos que esto implica. Si ustedes se acuerdan, Salinas hizo hasta una huelga de hambre. Sí, allá en Nuevo León. Sí. En Monterrey. Y recuerdo esa huelga de hambre, postrado él en una cama, tomando agua de una botella de Evian, de una marca francesa. Pero quisieron aparentar también un cuarto muy humilde, Joaquín, si te acuerdas. Y él con un chamarrón así todo, con cara compungido. Y con las orejonas nomás. En Agualeguas, ¿no? Es cierto. Así es, en Agualeguas se fue al solar nativo de los Salinas en Nuevo León. Y la realidad es que la presidencia o la fuerza de la presidencia lo dejó postrado y acabó con él. Bueno, me llama mucho la atención que Zedillo haya hecho esa referencia, como diciéndole entre líneas, yo tuve los arrestos para hacerlo, te conviene hacerlo. Ahora, si vamos a los antecedentes históricos, no es tan sencillo. En 1928, que Calles termina la presidencia, prácticamente después del asesinato de Obregón en julio, pues se queda el poder en manos del presidente Calles. Y también había una necesidad en ese entonces de concentrar el poder en una figura como el general Calles y la presidencia de la República. En esto no hay que escatimarle a Calles valor y sentido a su decisión. Logra congregar en su entorno precisamente aquella revolución que amenazaba con dispersarse y que amenazaba con otra guerra civil. Tan es así que acuérdense que en 1929, tan solo
unos meses después de haber tomado el mando de aquel maximato, viene el Plan Hermosillo, redactado por el licenciado Gilberto Valenzuela, el gobernador del estado Fausto Topete, muchos personajes importantes, y se sublevan lo que se denominó la renovadora. Calles personalmente los combate y los derrota. Es la última rebelión importante en el país que involucra una parte central del ejército de la época. Por eso digo que no es menor lo que hizo Calles, y también hay diferencias con la época moderna. Calles toma el mando a raíz de esta rebelión que incluso sale bombardeado Hermosillo. Sufrimos un bombardeo que no lo ha sufrido yo creo ninguna ciudad, un bombardeo aéreo, una ciudad en el sí, por un yerno precisamente de Calles, Pablo Cidar. Entonces, esto complica un poco las cosas. Calles toma el mando, en torno a él domina el ejército, el general Joaquín Amaro, que era el personaje de su confianza, renueva el ejército, lo va institucionalizando en torno a la fuerza del presidente. Y es así que después de Emilio Portes Gil llegarán en las primeras elecciones del PNR Pascual Ortiz Rubio. Las primeras elecciones fueron difíciles, complicadas para el régimen, pero es evidente que le ganó a José Vasconcelos. ¿Por qué? Por una razón, por la fuerza de la presidencia, pero también porque José Vasconcelos no tenía la penetración popular que tenía en esa época los generales y los caciques locales y toda la estructura que se había armado en función de la fuerza presidencial. Este hombre que ven aquí, Pascual Ortiz Rubio, renuncia a los 2 años. La injerencia de Calles era asfixiante para él. Lo hacen incluso motivo de burlas, de caricaturas, se pitorrean de él, y entonces llegará su sustituto. Oye, que nada más, Joaquín, nada más como parte de la anécdota, le decían el nopalito por baboso, ¿no? Pero con doble sentido. En doble sentido. Primero porque babeaba por el balazo que le dieron en la cara. Y el segundo sentido era porque era muy tonto, era muy dejado. Sí, hay que recordar que el balazo se lo dan el día que toma protesta. ¿Sí? Saliendo de Palacio Nacional le dan un balazo en la boca. Y entonces queda incluso lastimado, queda con una cicatriz. Y además lo veía la gente como un pusilánime que estaba a las órdenes del general Calles. Miren, era tan fuerte la presencia de Calles que los ministros no acordaban con el presidente, acordaban con el general Calles. Y lo que se hacía era en función de lo que quería el general. Y entonces el presidente era como un administrador del gobierno, ¿no? Ándale. Un administrador ahí. Sí. Las caricaturas eran demoledoras, ¿eh? Eran los memes de la época. Los memes de la época. No, hay una incluso que y a mí me gusta recordarla porque da una imagen de cómo se burlaba la gente. Estamos hablando de 1930, 31. O sea, tampoco era fácil burlarse de los presidentes. Eran muy aventados. No, para nada. Bueno, estaba en el castillo de Chapultepec, donde vivían los presidentes, estaba el lago de Chapultepec, y entonces un día desesperado, dibuja la caricatura, sale Pascual Ortiz Rubio a gritar: yo mando. Y abajo en una lanchita está Plutarco Elías Calles y contesta: y yo remando. Entonces, eso... Está bueno eso y la otra caricatura, donde dicen: el presidente vive aquí, pero el que manda vive enfrente. Vive enfrente, sí. Decían: aquí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente. Y entonces llega un momento en que Pascual Ortiz Rubio tiene que renunciar. La realidad es que es asfixiante para él. Llega un sonorense especial que tenía una gran relación con Calles y con todos los personajes, y que incluso fue muy importante para el Estado, que fue Abelardo L. Rodríguez. Abelardo L. Rodríguez entiende perfectamente bien, eran oriundos del Estado, y se dedica precisamente a administrar el gobierno, pero también a crear instituciones. Rodríguez crea Nacional Financiera, una cantidad, la Secretaría de Comercio le da un impulso muy importante, hace una
una labor como presidente de conciliación, sin restarle el poder político ni disputarle el poder político a Calles. Es muy inteligente Rodríguez en ese sentido, e incluso hay algo que me gusta también mencionar de él. Fíjense que él es el que inaugura el Palacio de Bellas Artes en 1934, y es algo que a veces se olvida, un personaje importantísimo para la época, y después llegará el hombre que romperá con Calles, que es Lázaro el general Cárdenas. Lázaro Cárdenas. Aquí quiero hacer un paréntesis, porque fíjense que dicen las crónicas de la época y la gente que estaba cerca, que la realidad es que Calles se había decantado por Manuel Pérez Treviño, un coahuilense que había sido revolucionario, que había sido de los primeros presidentes del PNR, un hombre muy, muy importante, además un hombre leal a ellos, gobernador de Coahuila, había transitado con ellos. Sin embargo, el gobernador de Sonora de la época del 30 al 34, el hijo del general Calles, Rodolfo Elías Calles, intercede por Lázaro Cárdenas. El general, era débil, si tú quieres, con su hijo, le tenía una ascendencia especial, lo visita, lo trata, habla con él y lo convence de que el general Cárdenas tenía que ser el candidato a la presidencia de la República y posteriormente el presidente. Calles accede porque había una relación desde 1915. Hay que recordar que Cárdenas llega a Sonora en el 15, precisamente del lado de Maytorena se pasa con el general Calles y desde entonces Calles lo adopta como si fuera su hijo. Pasando todas lo que puede haber pasado, Calles siempre lo protegió, lo cuidó, lo tenía siempre con mucha atención, le decía el chamaco. Entonces ahí crece al amparo de Calles, pero también con una amistad muy, muy cercana con Rodolfo Elías Calles. Rodolfo Elías Calles llega a ser secretario de Comunicaciones y Transportes en el gobierno de Cárdenas. Y el que era secretario de gobierno, que sucede a don Rodolfo, era el ingeniero Ramón Ramos Almada, quien llega a la gubernatura en 1935 y dura 3 meses, porque este maximato se empieza a resquebrajar. Las relaciones entre Calles y Cárdenas empiezan a tensarse. Y hay que hablar que no fue un asunto de un día para otro. Fue un asunto que duró 1.5 años, 2 años, donde se le fueron juntando piedritas al general Cárdenas. Primero renuncia a todo su gabinete, lo hace renunciar, pone a sus funcionarios. ¿Por qué? Porque fíjense que los funcionarios tenían la costumbrita de irse a Cuernavaca a acordar con el general Calles. Y a Cárdenas se molesta, ya entrada a su presidencia, y rompe con él corriendo a los funcionarios. Después, incluso en Sonora, empieza a desaparecer poderes, y al ingeniero Ramón Ramos, que era un hombre pues que había trabajado muchísimo por la gobernatura, pues nomás dura 3 meses. Ahí también cuela el abuelo de Hilario Lea, que era presidente municipal, y también termina corrido por este asunto del conflicto Calles-Cárdenas. Y entonces, a fin de cuentas, llega el general Jesús Gutiérrez Cázares, y entonces para abril de 1936 el rompimiento es inminente. Un día llega a la hacienda donde vivía el general Calles, el general Navarro Cortina, levanta Calles y le dice: está usted expulsado del país. Lo sube en un avión en la mañana y termina en San Diego, California. Ahí terminó el maximato. Aquel periodo que había empezado en 1928 se acaba en abril de 1936 e inicia un periodo muy importante, que es el periodo del presidencialismo mexicano como lo conocemos ahorita. Cárdenas es el inventor, si ustedes quieren, de ese presidencialismo imperial, del hombre todopoderoso y que elegirá a su sucesor, y en este caso será Manuel Ávila Camacho. Si ustedes quieren ver similitudes con el proceso actual, las hay, pero también hay sus diferencias y vale la pena respetarlas. Claro. Sí, no, yo creo que en este caso, Joaquín, estas similitudes
o esta analogía que pues, se pudiera aplicar a la época actual es primero, un presidente con una fuerza extraordinaria, que es Andrés Manuel López Obrador, y su pupila, que la vino formando de meses, años anteriores, para trabajarla y para dejarla en la presidencia de la República. Obviamente, la señora Claudia Sheinbaum no va a llegar y va a cortar y va a desacreditar todo lo que haya hecho. Pues ella está ahí, pero además, ya lo hemos platicado en muchas ocasiones con Hilario, contigo, ella está rodeada de todo el equipo de López Obrador, los diputados, los senadores, los gobernadores, su gabinete, al menos las posiciones más relevantes. Entonces, imposible que... Entonces el maximato está en su máxima esplendor. Ahorita hablabas de los 8 años más o menos que fueron de maximato y ahorita pues apenas van unos meses, unos días. Entonces yo creo que esto va para largo y yo creo que la señora Claudia Sheinbaum no se va a pelear en absoluto con el señor López Obrador, pero sí está mandando ya muestras de que ella está empezando a tomar algunas decisiones y ya lo estamos viendo, pues hoy mismo en una nota que acabamos de dar de estancias infantiles, que ya vuelve a revivir, ¿no? De eso. Y algunas otras cosas que López Obrador simplemente acabó con ellas, con las instituciones, y la señora Sheinbaum está volviendo a tomarlas o a retomarlas. Y hay que esperar al año, ¿no? Para ver qué cambios va a hacer en el gabinete, porque va a empezar a... Sí, ahorita, por ejemplo, ya se habla de la renuncia del secretario de Hacienda. Sí, ¿no? Pues, que ya dice que está hasta el gorro porque definitivamente ni le están haciendo caso, ¿sí? Y está él pues dando la cara a una situación sumamente delicada del país en el terreno financiero y económico. Sí, definitivamente coincido con ustedes, es una cuestión de tiempo. El maximato o el rompimiento Cárdenas Calles no se dio de un día para otro. Además, otra cosa, Cárdenas intentó conciliar. Tenía comunicación, Cárdenas Calles empezó a hacer declaraciones, empezó a moverse y Cárdenas en un momento dado pues era prácticamente un hijo de Plutarco Elías Calles. Intentó lograr una conciliación que tuviera su espacio. No se pudo. El protagonismo del general Calles o de un revolucionario como él es tan demandante que no se pueden sentar salvo una amenaza. En este caso creo que si va a haber un distanciamiento, ya no digo rompimiento, un distanciamiento será paulatino y deberá ser pausado. Es algo muy curioso porque lo que ustedes dicen se parece también. Las cámaras pertenecían a Calles. El partido pertenecía a Calles. Los gobernadores. El proyecto económico, los gobernadores, todo pertenecía a Calles. Bueno, esa diferencia se dio y fue un asunto paulatino. Acuérdense que Cárdenas llega en 1934 y el rompimiento es en abril del 36. O sea, fue un asunto que duró un tiempo y fue madurando hasta que vino lo inevitable. Eso es. Ahora hay una cosa también a favor de López Obrador. Hasta ahorita ha sido discreto. Sí, pero yo no veo... Colocó piezas, pero él no ha salido. Pero pues. yo no veo un mexicano, Hilario, uno que diga, no, ya López Obrador no tiene presencia en este gobierno. Pero presencia pública, Elías Calles declaraba Elías Calles. Pues sí, pero ahora hay teléfonos, hay mil cosas ahí, hay internet, hay WhatsApp, y por ahí se dan las órdenes. No me queda la menor duda. Pero él no aparece. No aparece, pero a ver, hace poco circuló un documento en el Senado donde demanda incluso sublevaciones y todo previendo lo que venga de Trump, y eso se lo atribuyen directamente a él, lo circuló a Dan Augusto y esos personajes. Entonces, pues quiere decir que quizá no tiene una presencia mediática, pero sí hay una presencia a través de sus personeros, que son los presidentes de las cámaras. 20 segundos, Joaquín. Hay una mano negra, Joaquín, hay una mano negra. Sí, yo creo que hay que rescatar lo que dijo Zedillo. Debe de hacer la presidenta, si quiere concluir su sexenio con su sello, con su forma de ver y pensar lo que es su gobierno, deshacerse
del oscuro caudillo Claro. de la oficina de Sí, Juntos. y no Nunca es sano convertirse para ningún presidente. en ese títere que lo manejan mucho en las redes sociales. Joaquín, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Buen fin de semana, Joaquín. Editorial. Editorial el domingo y vamos a hablar de las guarderías, de algo Órale. de su historia, Ah, que vale bien, la muy bien. pena. Órale. Gracias, Joaquín, doctor Joaquín Robles Linares, nuestro historiador, nuestro amigo y nuestro experto, y sobre todo aquí nos ilustra semana a semana, viernes a viernes.